En este video explicaré el procedimiento para calcular el presupuesto de costo indirecto de fabricación. Inicialmente lo que debemos es identificar qué tipo de costos indirectos de fabricación estamos trabajando. Vamos a tener al menos 4 tipos diferentes de costos. Uno que es variable, el cual depende directamente de la cantidad de unidades que fabriquemos. Un componente semivariable que puede corresponder a aquellos ítems del costo indirecto de fabricación que una parte es fija pero una mayor parte o una parte más grande es de tipo variable. Una parte fija, la cual se mantiene estable a lo largo del tiempo, independiente de las cantidades que se fabriquen, y una semifija que tiene un componente que se comporta fijo a lo largo del tiempo, pero también tiene una pequeña parte, una pequeña porción del costo que se comporta o que se afecta por la cantidad de unidades que se fabriquen. Como ejemplos, tenemos que para costos variables tenemos los materiales indirectos, semivariables vamos a usar como ejemplo mano de obra indirecta, fijo el arriendo y semifijo los servicios. Con los costos que son variables no vamos a tener problema porque todo el valor que nosotros observamos pues va a ser componente variable y no va a tener componente fijo. Lo mismo va a pasar con los costos que son fijos. Van a tener, o sea, todo su comportamiento es fijo a lo largo del tiempo. Va a haber cierto trabajo que hacer con los costos que son semivariables y semifijos, porque estos van a tener una parte o un componente que es fijo y una parte o un componente que es variable. Bien, para hacer el procedimiento necesitamos identificar al menos los costos indirectos de fabricación de de los dos periodos inmediatamente anteriores que yo conozca. Esto con el fin de poder identificar las variaciones o la variación de la producción. En este caso, lo que estamos diciendo es que en el tercer trimestre de 2017 se produjeron 26.746 unidades y en el cuarto trimestre de 2017 se produjeron 31.746. Conociendo las unidades de producción de los dos periodos, tercer trimestre de 2017 y cuarto trimestre del 2017, puedo calcular la variación de el incremento de las unidades que fabriqué. Entonces, tomo el valor del cuarto trimestre, resto el del tercer trimestre y lo divido entre el valor del tercer trimestre. Lo que estoy diciendo es que hay una variación en la producción de 18.69%. Lo que quiere decir que los costos variables van a aumentar en esa proporción, en ese porcentaje. Bien, conociendo esto, puedo calcular o vamos a dividir el componente fijo del componente variable. Empecemos con los costos variables. Costo variable no tiene componente fijo. Todo el valor es variable. Por ende, simplemente igualamos el valor que conocemos para el cuarto trimestre. Ojo, este componente fijo lo vamos a dividir para el cuarto trimestre del 2017 y a partir de él vamos a hacer el pronóstico de los siguientes periodos. Para el componente fijo, para el costo fijo, el arriendo, el componente fijo pues es todo el valor y no tiene componente variable. Donde se presenta la dificultad es, o donde se presenta el procedimiento mejor, es en los componentes que son semifijos o semivariables, porque de estos 24.286.000, una parte se va a comportar de manera fija, va a ser estable a lo largo del tiempo, pero otra se va a comportar en función de la cantidad de unidades que se fabriquen, es decir, o que aumente la producción. Bien, para eso, en video anterior explicamos cómo logramos esta función que está aquí. Esto lo que nos permite es calcular el costo variable para el periodo 2. En este caso, el periodo 2 es el cuarto trimestre de 2017. Eso quiere decir que vamos a calcular el componente variable para el cuarto trimestre de 2017 a partir del costo total que conocemos de mano de obra. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el costo total, tengan cuidado con los paréntesis, costo total del primer periodo, que sería el de tercer trimestre, menos el del cuarto trimestre, esto dividido entre menos la variación de la producción. ¿Cuánto es la variación de la producción? 18.69%.
todo este valor, lo ponemos en paréntesis, lo vamos a multiplicar por 1 más la variación de la producción. Nos da un valor, 16.521.000. ¿Qué significa? Que la mano de obra en el cuarto trimestre de 2017 fue de 24.286.000. Una parte, 16.500.000, corresponden al variable y lo que haga falta corresponde al fijo. El componente fijo entonces se calcula con este costo total menos este costo variable que hemos identificado. Los dos valores deben sumar el total del costo para el cuarto trimestre de 2017. Lo propio hacemos con el costo semifijo. También hay un componente fijo y un componente variable. Repetimos la fórmula. Costo del primer periodo menos costo del segundo periodo dividido menos el valor del incremento. Todo esto multiplicado por 1 más la variación porcentual de la producción. Esto quiere decir que de los 14 millones de pesos que pagamos en servicios, 6 millones corresponden a la parte variable y el restante corresponde a la parte fija. La razón de hacer esta división en los componentes variables es que yo puedo identificar a lo largo de los trimestres la variación en la producción. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues tendré que partir del pronóstico de ventas. En este ejemplo particular, en este ejercicio, decidimos tomar como variación el comportamiento de las mesas. Podría hacerlo con sillas o podríamos separar el procedimiento y encontrar el costo indirecto que va para mesas y que va para sillas. Simplemente lo que voy a hacer es traer de el pronóstico a producir, mesas a producir, el valor correspondiente. Y arrastro la fórmula. Lo que estoy haciendo es trayendo el pronóstico de ventas que corresponde al periodo anterior. Bien. Lo siguiente que debo hacer es calcular la variación de la producción. La variación en la producción. ¿Cómo calculo esa variación de la producción? Simplemente lo que hago es, para el primer trimestre del 2018, voy a tomar lo que pronostico producir en ese periodo menos lo que produje en el periodo inmediatamente anterior, cuarto trimestre de 2017. Y esto lo dividimos entre el cuarto trimestre del 2017. Nótese que en el último trimestre del 2017 produje 31.000 unidades y en el primer trimestre pronostico producir 22.000. Esto quiere decir que hay una reducción en la producción del 27%. Para el siguiente periodo es la misma fórmula. Lo que cambia es dónde tengo ubicados los valores. La producción del segundo trimestre menos la producción del primer trimestre, todo dividido entre la producción del primer trimestre. Esta fórmula la podemos avanzar. Notes entonces que allí lo que tengo es el comportamiento en unidades y luego el comportamiento de las variaciones. Esto porcentaje es el porcentaje mejor de unidades que voy a fabricar de más o de menos con respecto al siguiente periodo. Eso quiere decir que estos componentes variables que estimé para el cuarto trimestre de 2017 van a aumentar o van a disminuir en función de este porcentaje de producción. Aquí lo que hacemos es calcular el componente variable del trimestre 1, trimestre 2 del 2018 y de los periodos que estamos pronosticando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar el componente variable del cuarto trimestre y lo multiplicamos por 1 más esa variación en la producción. Esa variación en la producción. Eso quiere decir que si en materiales indirectos gasté 56 millones para producir 32.000 unidades, pues esperaré gastar 41 millones para producir 22.952 unidades. Es decir, como produzco menos, los materiales indirectos también deberían reducir en el costo.
En mano de obra indirecta, pues vamos a hacer lo mismo con el componente variable que estamos identificando. Igual el valor del cuarto trimestre por 1 más la tasa de crecimiento. Y así para todos los periodos. Nótese que para el costo fijo no necesitamos calcular esta estimación porque el componente variable no va a cambiar. O sea, el arriendo, no voy a pagar más arriendo por producir más o por producir menos unidades. Bien. Lo repetimos para el segundo trimestre. Esta vez con el periodo del primer trimestre de 2018, ya no con el del cuarto trimestre. O sea, vamos avanzando en el tiempo. ¿Por qué? Porque esta variación está con respecto al periodo anterior. Por eso lo hacemos de esa forma. Aquí voy a valerme del fijar la celda y me interesa que quede fija el número de la fila. Puedo copiar hacia abajo. De esa forma tengo los valores de los componentes variables del segundo trimestre de 2018 y luego puedo arrastrar la fórmula hacia adelante. Nótese que para el último trimestre estoy tomando el valor del periodo inmediatamente anterior por 1 más la tasa de variación de incremento que espero para ese periodo. Esa es la primera parte del proceso de presupuesto de costo indirecto de fabricación, lo que tiene que ver con la separación de los componentes fijos y variables y su respectivo pronóstico en función de las cantidades producidas.